Bien, amados hermanos, vamos ahora a la lección que encontramos en Hebreos capítulo 11 del versículo 1 hasta el versículo 7, donde lo que lleva como por título la lección es una fe que agrada a Dios. El propósito de esta lección es definir la fe que agrada a Dios. Y miren cómo el escritor de los Hebreos ilustra cómo se manifiesta esa fe en la vida de los creyentes. De igual manera, también llevamos como propósito mostrar esa fe que va más allá de una mera creencia, donde implica acción, implica obediencia y una confianza entera a Dios. A través de ejemplos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, como lo es Abel, Enoc, Noé. Y se presenta un modelo de fe que no solamente reconoce la existencia de Dios, sino que actúa conforme a sus promesas y mandamientos. La lección busca animar a los creyentes a desarrollar esa fe viva, activa, capaz de sostenernos hasta el final, como lo hicieron los santos en el pasado. Nosotros encontramos en las epístolas de los hebreos una preocupación fundamental y es que los cristianos mantengan una fe sólida y que a la misma vez pues sean perseverantes. El autor exhortaba repetidamente a los cristianos a no caer en la incredulidad, la cual fue causa de la caída de Israel en el desierto. Y es lo que nosotros miramos en Hebreos capítulo 3, versículo 12 al versículo 19. Y vemos que a lo largo de esta epístola se ha subrayado la necesidad siempre de acercarnos a Dios con plena certidumbre de fe, evitando entonces el desviarnos y a retroceder. Y es una de las series de la advertencia que nosotros encontramos en este capítulo. Capítulo 10 entonces miramos que concluía con una advertencia a los lectores a permanecer firmes en la fe como el único medio de evitar la apostasía y la perdición. Ahora, ahora en el capítulo 10, perdón, ahora en el capítulo 11, el autor se centra en explicar la naturaleza de esta fe que lleva a la salvación del alma y cómo se manifiesta en la vida de quienes la poseen. Este capítulo entonces vemos que se nos presenta lo que sería una definición de la fe. También el escritor de los Hebreos nos explica o nos da la importancia de la fe, esa fe que agrada a Dios, y a la misma vez nos presenta ejemplos en el Antiguo Testamento que vivieron conforme a esta fe. Y la parte más importante que se nos presenta es que este tipo de fe fueron aprobados por Dios. La fe, como veremos, no es solamente una creencia que es abstracta, sino una fe que es viva, una fe que se manifiesta en una convicción profunda, la cual entonces produce una obediencia y acción. Además, este capítulo 11 de Hebreo es conocido como el capítulo de la fe y se presenta una exhortación a vivir por la fe a través de ejemplos del Antiguo Testamento. Por lo cual entonces el autor de los Hebreos describe cómo la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe hace que las promesas de Dios sean reales, aunque éstas no se hayan cumplido, y es exactamente lo que nosotros vamos a ser nutridos a través de ello. Vemos que, en primera instancia, el escritor de los Hebreos nos explica cómo es esta fe, y es lo que nosotros vemos del versículo 1 hasta el versículo 13. Hebreos capítulo 11, el versículo 1, miren la definición que da ahora. El actor entonces comienza a dar una definición de lo que la fe se revela en esencia y propósito. Y dice el versículo, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y miren cómo el escritor de los Hebreos comienza a indicarnos cómo es esta fe. Y miren que la primera definición que nos da en este versículo es la fe es la certeza y convicción. La palabra griega traducida como certeza es hipostasis, que se refiere a una fundación o base, por lo cual entonces la fe proporciona esa seguridad y firmeza en las cosas en que se espera, tales como las promesas de Dios, la venida
de Cristo y la vida eterna. Y esto se muestra, y esto es exactamente lo que nosotros vemos comparadas con otras definiciones o con otras versiones de la Biblia. Miren lo que dice la Nueva Biblia de las Américas, perdón, la Nueva Versión Internacional. Déjenme compartir para que ustedes puedan verla. Hablamos de la Nueva Versión Internacional. Verso 1 dice así: ahora por la fe, ahora bien, la fe es garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Otra versión que me encanta mucho revisar y comparar es la BTX. BTX. Hebreo 11:1 dice, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces miren que la segunda parte de este versículo nos habla acerca de la convicción de lo que no se ve. Por lo cual entonces aquí la palabra griega por la cual nosotros tenemos esta palabra en español es el hecho, que implica una evidencia interna y profunda que motiva a actuar en base aún de lo que no es visible. Aunque no podemos ver a Dios ni al cielo, nuestra fe nos impulsa a vivir de acuerdo con estas realidades que son invisibles, pero que a la misma vez a través de la escritura se hace patente y se me demuestra acerca de lo que estoy mencionando. La siguiente definición que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 11, el versículo 1, acerca de la fe, menciona que la fe está relacionada con la esperanza y lo invisible. Y si nosotros examinamos la fe, entonces está ligada a la esperanza, a aquellas cosas que no se ven. Y es lo que nosotros decíamos anteriormente, es la confianza que Dios ha prometido y la certeza de que Él cumplirá sus promesas. Esto incluye la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona en Tito capítulo 2, el versículo 13. Vayamos allá y revisemos Tito capítulo 2, el versículo 13. Dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. El apóstol Pablo entonces nos menciona y nos habla con esas palabras de la convicción que tenemos de lo que ha prometido en referente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no con relación al pecado, sino con el ánimo de traernos y llevarnos juntamente con el Padre. El otro asunto en el cual también nos da esa convicción de lo prometido es lo que nosotros encontramos en Hechos capítulo 24, versículo 15. Dice así: teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Ahora el apóstol Pablo, o el escritor de del Hecho, en este caso Lucas, manifiesta diciéndonos que la confianza de que Dios ha prometido la resurrección de los muertos. Y miren que también se menciona que habrá resurrección tanto de justos como de los impíos, pero tenemos la convicción y la certeza en el hecho que Él dice cumplirá sus promesas, sabiendo entonces que nosotros resucitaremos a vida. Y es exactamente lo que nosotros está cimentada lo que es nuestra fe, por lo cual está siempre relacionada con la esperanza y lo invisible que se hace patente en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el escritor de los Hebreos hace referencia a lo siguiente. Comienza y sigue mencionando acerca de lo que esta fe cómo es explicada. Y miren lo que se nos menciona en Hebreos capítulo 11, el versículo 2. Hebreo 11:2 dice de esta manera: por ella recibieron aprobación los antiguos. Ahora, el escritor de los Hebreos nos indica que esta misma fe que ha sido descrita en el versículo 1, en la cual también fue realizada o ejecutado o
llevada, puesta en práctica por los antiguos, el escritor menciona, dice que los antiguos recibieron buen testimonio por su fe. Por lo cual, si nosotros echamos una mirada y lo que vamos a ver en los próximos estudios, vamos a ver que el capítulo 11 de Hebreo está lleno de ejemplos de personajes que por su fe recibieron la aprobación de Dios. Y si nosotros hacemos el conteo es desde Abel hasta Noé, la fe les permitió alcanzar el favor de Dios y servir como ejemplo para las generaciones futuras. Tal es el caso como hoy, en el cual también nosotros somos instruidos y nos da ese ejemplo de fe, ese ejemplo de estímulo, saber de que ellos recibieron aprobación y es la misma clase de fe que nosotros podemos practicar. Y es lo que el versículo 2 mencionaba, porque por ella recibieron aprobación las antiguas. Su fe se basó en la confianza. Su fe entonces se basó en la convicción de que Dios existe y que realmente recompensa a lo que le busca. Y es lo que nosotros miramos en Hebreos 11:6. Y miren lo que dice el versículo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por ende, entonces, es lo que nosotros obtenemos, la recompensa de lo que nosotros tenemos como nuestra fe basada en la confianza y la convicción de que Dios existe. También en la misma fe, la cual es explicada en estos versículos, el versículo 3 de Hebreos 11 nos da o nos amplía acerca de esta fe, dice el versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas, perdón, de modo de lo que no se, no, de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Aquí entonces nos explica que la fe nos permite entender la creación, es decir, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios y vino a existir al mandato de la voz de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas invisibles y todo vino a existir realmente con la palabra de Dios en el momento en el cual dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Y vemos cuando leemos Génesis capítulo 1 menciona que al finalizar cada día siempre Dios mencionaba que lo que había hecho era bueno. Y podemos decir entonces que aunque no vimos la creación del mundo, nuestra fe nos permite aceptar que todo lo visible proviene entonces de un creador invisible. La fe, por lo tanto, no es irracional ni ciega, sino que se apoya en la revelación de Dios en la Escritura y en la creación. Y es exactamente lo que nos menciona entonces Hebreos capítulo 11, el versículo 3. A la misma vez, en estos versículos también nos explica el escritor de los Hebreos cómo esta fe es ejemplificada. Cuando decimos esto, ahora el escritor de los Hebreos nos comienza a explicar o a indicar esta fe puesta en práctica, esta fe puesta en acción. Y nos presenta entonces el primer ejemplo acerca de la fe de Abel. Esta fe de Abel fue ejecutada en lo que sería entonces en la adoración. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Dice así, por la fe Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de que sus ofrendas, dando testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Entonces vemos qué es lo que nos dice el versículo. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Entonces vemos que Abel demostró su fe al ofrecer lo mejor de su rebaño a Dios. Y vemos que la respuesta a ese gesto de fe, a esa acción de fe, dice que Dios aceptó su ofrenda. Y esto lo contrasta con la ofrenda de Caín. Y vemos entonces que al momento de ofrecer sacrificio, cuando lo miramos en Génesis, dice que Caín trajo una ofrenda al Señor, dice, del fruto de la tierra.
Abel entonces, por su parte, trajo de lo primogénito de sus ovejas, de la gracia de lo mismo. Pero vemos entonces que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Y por qué fue esto? Porque realmente lo ejecutó a través de la fe. No olvidamos lo que dice Romanos de 17 aquí, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, lo que queremos decir es que Abel necesariamente escuchó lo que Dios demandaba para la adoración y vemos entonces cómo Abel por fe ofreció lo que realmente Dios pedía. Y vemos entonces que en el caso de Caín, aparentemente ofreció lo que le sobraba. Fue una actitud de manera incorrecta. En el caso de Abel y su ofrenda, dice que el testimonio de justicia de Abel aún habla hoy, recordándonos entonces la importancia de acercarnos a Dios con una fe sincera y de corazón. Y miremos lo que dice Mateo 23:35. Para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Y miren entonces cómo en este versículo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, cómo ejemplifica o pone o trae a colación su fe. Y miren entonces, dice que es comparada tanto la sangre de Abel comparada con la de un profeta, en este caso Zacarías. Y vemos entonces que el Señor expresa diciendo la sangre del justo Abel. Y aquí vemos entonces que Jesús lo está enseñando durante su ministerio, donde lo que encontramos en Mateo 23 acerca de esa enseñanza muy dura para los fariseos. Primera carta de Juan, capítulo 3, el versículo 12, dice de esta manera: no como Caín, que era el maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos y la de su hermano justa. Aquí el apóstol Pedro enseñándonos entonces que en la comparación de obras buenas y malas y comparando entonces las obras de Caín como malas, en el caso de las obras de Abel dice que son justas. ¿Por qué razón? Porque actuaron por fe. El siguiente ejemplo que nos presenta el escritor de los Hebreos es la fe de Enoc. Esta fe fue demostrada en el sentido de que caminó con Dios. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 11, el versículo 5. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios los trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahora el siguiente ejemplo que nos presenta el escritor de los Hebreos de una fe que es ejemplificada en el sentido de una fe que Dios espera, nos presenta el ejemplo de Enoch, en el cual dice que fue trasladado para no ver muerte. Entonces vemos que literalmente nos menciona que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Y miren entonces lo que pasó con Enoch. Dice que caminó con Dios en fe durante su vida. Y cuando nosotros leemos el libro de Génesis, nos da este ejemplo en el cual dice Enoch, siendo padre de Matusalén, caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. Y el versículo nos menciona, dice, anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y en este caso de Enoch, que no experimentó la muerte, no supo acerca de la experiencia de morir, este caso también nos recuerda el caso de Elías. Y es lo que nosotros vemos en el capítulo, segundo libro de Reyes, capítulo eh, 2, del versículo 11, del 1 hasta el 11, en el cual pues también
Elías, el profeta, pues no experimentó la muerte. Su ejemplo, entonces, el ejemplo de Enoch, nos enseña que la fe implica una relación continua y cercana con Dios. Y eso significa entonces que vamos a vivir en obediencia a Él. Miren lo que dice Judas, versículos 14 y 15. De esto también profetizó Enoc en la séptima generación de Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Entonces, este versículo nos muestra que Enoch, siendo profeta, por lo que le menciona el apóstol, Judas, aquí el escritor, mencionando acerca de lo que Enoch profetizó, y cómo también entonces su testimonio, su conducir con Dios, su obediencia a Él, pues fue en el cual le permitió ese beneficio de no experimentar la muerte, sino que fue trasladado a Dios para no ver muerte. El siguiente ejemplo que nosotros encontramos en el libro de los Hebreos acerca de esa fe que es ejemplificada de esa fe que debemos de buscar, es la fe de Noé, la fe en la obra de Dios. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Leíamos entonces en Hebreos 11:7, en el cual nos menciona que la fe de Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, dice, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Y vemos entonces que eso dice que, aunque nunca había visto llover, como lo menciona el versículo, cosas que aún no se veían, Noé obedeció a Dios y construyó el arca. Y miren lo que dice en Génesis capítulo 6, el versículo 22. Acompáñenme para ver lo que encontramos en este versículo, Génesis 6:22. Y menciona diciendo el mandato de Dios, así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Génesis 7:5 también, ahí mismito. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Entonces lo que encontramos aquí es Noé siendo obediente. Obedeció a Dios y construyó el arca. Y esa acción le permitió entonces salvar a su familia y como consecuencia la condenación al mundo incrédulo, porque este mundo no creyó. Y vemos entonces que su fe se manifestó en acción y obediencia, mostrando entonces que la verdadera fe siempre lleva a una obediencia activa. El escritor de los Hebreos también nos enseña que esta fe es enfatizada. Cuando decimos enfatizada, nos implica que el autor de los Hebreos destaca la importancia de la fe. Y mire que la importancia de la fe es la que encontramos en Hebreos 11:6. Miren lo que dice Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Aquí el autor de los Hebreos nos está destacando la importancia de la fe y nos dice que la fe, sin la fe es imposible agradar a Dios. Nosotros que nos acercamos a Dios no olvidamos lo que en el capítulo 10 nos exhortaba a acercarnos al trono de la gracia. Pero para acercarnos al trono de gracia necesariamente debemos de tener fe,
porque el escritor de los Hebreos indica, dice que es necesario, es decir, útil, es algo en el cual debe de estar como un elemento necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que existe, crea que Él existe, perdón, y que es galardonador de lo que le gusta. Entonces vemos que la fe es esencial para agradar a Dios. No solo debemos de creer que Él existe, sino que también recompensa a quienes que le buscan diligentemente. Esta convicción es base para una vida cristiana fructífera y perseverante. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, el versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siéndose entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. El apóstol Pablo en esta ocasión que leíamos en Romanos 1:20, nos menciona acerca de que Dios se ha hecho patente desde la creación del mundo, en el cual manifiesta diciendo que sus atributos divinos, su poder, divinidad, y miren que el apóstol Pablo utiliza su eterno poder y divinidad, por lo cual dice se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, y esto es lo que nosotros leíamos en Hebreos 11:3, en el cual por fe entendemos acerca de la creación misma. Por la fe, dice, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Miren lo que dice eh, Salmos capítulo 19, el versículo 1. El versículo menciona, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. David en esta ocasión mencionaba entonces que los cielos mismos, el firmamento anuncia la obra de su mano. ¿Qué estamos viendo? La creación misma adora a Dios. La creación misma emite y proclama esa gloria de Dios, lo que Dios entonces ha creado, lo que Dios también ha manifestado y lo que Dios también se ha hecho patente a través de la creación, a través de la palabra de Dios. Quisiera entonces terminar con esta conclusión diciendo entonces que la fe que agrada a Dios incluye certeza y convicción, y es lo que miramos en el versículo 1. Y esta certeza y convicción está basada en las promesas de Dios y que esta misma se hace evidente o se revela en las escrituras. Hemos aprendido entonces que esta fe que Dios espera en nosotros es una fe que adora, como lo de Abel. Es una fe que camina con Dios, como la manifestó Enoc. Es una fe que actúa obedientemente, como lo demostró Noé. Esta fe no es una mera creencia pasiva, sino es una confianza activa. Esto transforma la vida y nos impulsa a obedecer a Dios en cada aspecto. Y aquí entonces una pregunta para reflexionar en cada uno de nosotros es, ¿tenemos este tipo de fe? Una fe que adora como la de Abel, una fe que camina como caminó Enoc con Dios, una fe que es obediente como lo fue Noé en el cual construyó el arca. Tenemos este tipo de fe, sino la palabra de Dios puede producir en nosotros la fe que agrada a Dios y nos hace herederos de la justicia que es según la fe. Es mi deseo entonces que nuestra vida refleje la fe de los héroes del pasado y que como ellos nosotros recibamos un buen testimonio en nuestro conducir cristiano. Gracias, amados hermanos, por su tiempo. Que el Señor les bendiga y les guarde.